Construir, habitar, pensar. Por Martin Heidegger. 2 de 2. Lectura por Gerardo Ferretis. 2. ¿En qué medida el construir pertenece al habitar? La contestación a esta pregunta aclara lo que es propiamente el construir pensado desde la esencia del habitar. Al construir, en el sentido de edificar cosas, nos limitamos y preguntamos: ¿qué es una cosa construida? Sirva como ejemplo para nuestra reflexión un puente. El puente se tiende ligero y fuerte por encima de la corriente. No junta solo dos orillas ya existentes. Es pasando por el puente como aparecen las orillas en tanto que orillas. El puente es propiamente lo que deja que una yazga frente a la otra. Es por el puente por el cual el otro lado se opone al primero. Las orillas tampoco discurren a lo largo de la corriente como franjas fronterizas indiferentes de la tierra firme. El puente, como las orillas, le aporta a la corriente las dos extensiones de paisaje que se encuentran detrás de estas orillas. Lleva la corriente, las orillas y la tierra a una vecindad recíproca. El puente coliga la tierra como paisaje en torno a la corriente. De este modo conduce a esta por las riberas. Los pilares del puente, que descansan en el lecho del río, aguantan la presión de los arcos que dejan seguir su camino a las aguas de la corriente. Tanto si las aguas avanzan tranquilas y alegres, como si las lluvias del cielo, en las tormentas o en el deshielo, se precipitan en olas furiosas contra los arcos, el puente está preparado para los tiempos del cielo y la esencia voluble de estos tiempos. Incluso allí donde el puente cubre el río, el puente mantiene la corriente dirigida al cielo, recibiéndola por unos momentos en el vano de sus arcos y soltándola de nuevo. El puente deja a la corriente su curso y al mismo tiempo garantiza a los mortales su camino, para que vayan de un país a otro, a pie, en tren o en coche. Los puentes conducen de distintas maneras. El puente del poblado lleva del recinto del castillo a la plaza de la catedral. El puente de la cabeza de distrito, atravesando el río, lleva a los coches y las caballerizas enganchadas a ellos a los pueblos de los alrededores. El viejo puente de piedra, que casi sin hacerse notar cruza el pequeño riachuelo, es el camino por el que pasa el carro de la cosecha desde los campos al pueblo. Lleva a la carreta de madera desde el sendero a la carretera. El puente que atraviesa la autopista está conectado a la red de rutas de larga distancia, una red establecida según cálculos y que debe lograr la mayor velocidad posible. Siempre y cada vez de un modo distinto, el puente acompaña de un lado para otro los caminos vacilantes y apresurados de los hombres, para que lleguen a las otras orillas y finalmente, como mortales, lleguen al otro lado. El puente, en arcos pequeños o grandes, atraviesa río y barranco, tanto si los mortales prestan atención a lo superior del camino por el abierto, como si se olvidan de él. Para que, siempre, ya de camino hacia el último puente, en el fondo aspiren a superar lo que les es habitual y aciago, y de este modo se pongan ante la salvación de lo divino. El puente reúne, como el paso que se lanza al otro lado, conduciendo ante los divinos, tanto si la presencia de estos está considerada de propio y agradecida de un modo visible, en la figura del santo del puente, como si queda ignorada o incluso arrumbada. El puente coliga según su manera junto a sí, tierra y cielo, los divinos y los mortales. Según una vieja palabra de nuestra lengua, a la coligación se le llama ting. El puente es una cosa y lo es en función de la coligación de la cuaternidad que hemos caracterizado antes. Se piensa, ciertamente, que el puente, ante todo y en su ser propio, es sin más un puente, y que luego, de un modo ocasional, podrá expresar además distintas cosas, con lo cual se dice que se convierte en símbolo como ejemplo de todo lo que antes se ha nombrado. Pero el puente, si es un auténtico puente, no es nunca primero puente sin más y luego un símbolo. Y del mismo modo, tampoco es de antemano solo un símbolo en el sentido de expresar algo que, tomado de un modo estricto, no pertenece a él. Si tomamos el puente en sentido estricto,
el mismo no se muestra nunca como expresión. El puente es una cosa y solo eso. ¿Solo? Pues no. En tanto es cosa, coliga la cuaternidad. Nuestro pensar está habituado desde hace mucho tiempo a estimar la esencia de la cosa de un modo demasiado pobre. En el curso del pensar occidental, esto tuvo como consecuencia que a la cosa se la representara como un ignotum X, afectado por propiedades percibibles. Visto desde esta perspectiva, todo aquello que pertenece ya a la esencia coligante de esta cosa nos parece, ciertamente, como un aditamento introducido posteriormente por la interpretación. Sin embargo, el puente no sería nunca un puente sin más si no fuera una cosa. El puente es, ciertamente, una cosa de un tipo propio, porque coliga la cuaternidad de tal modo que otorga, hace sitio a un paraje. Pero solo puede abrir un espacio a un paraje aquello que en sí mismo es un lugar. El lugar no está ya presente antes del puente. Es cierto que antes de que esté puesto el puente a lo largo de la corriente, es cierto que antes de que esté puesto el puente a lo largo de la corriente, hay muchos sitios que puedan ser ocupados por algo. De entre ellos, uno se da como un lugar y esto ocurre por el puente. De este modo, pues, no es el puente el que primero viene a estar en un lugar, sino que por el puente mismo y solo por él surge un lugar. El puente es una cosa, coliga la cuaternidad, pero coliga en el modo del otorgar, hacer sitio a la cuaternidad un paraje. Desde este paraje se determinan parajes de pueblos y caminos por los que a un espacio se le hace espacio. Las cosas que son lugares de este modo, y solo ellas, otorgan cada vez espacios. Lo que esta palabra, raum, espacio, nombra, lo dice su viejo significado. Raum, rum, quiere decir lugar franqueado por población y campamento. Un espacio es algo aviado, espaciado, algo a lo que se le ha franqueado espacio, o sea, lugar de una frontera. En griego, pereas. La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es, comienza su esencia. Para esto está el concepto orimos, es decir, frontera. Espacio es esencialmente lo dispuesto, aquello a lo que se ha hecho espacio, lo que se ha dejado entrar en sus fronteras. Lo espaciado es cada vez otorgado y de este modo ensamblado, es decir, coligado por medio de un lugar, es decir, por una cosa del tipo puente. De ahí que los espacios reciban su esencia desde lugares y no desde el espacio. A las cosas que como lugares otorgan paraje, las llamaremos ahora, anticipando lo que diríamos luego, construcciones. Se llaman así porque están producidas por el construir que erige. Pero este tipo de producir tiene que ser construir. Pero que este tipo de producir tiene que ser construir es algo que experienciaremos. Pero que este tipo de producir tiene que ser construir es algo que experienciaremos solo si primero consideramos la esencia de aquellas cosas que desde sí mismas exigen para su producción el construir como producir. Estas cosas son lugares que otorgan paraje a la cuaternidad, un paraje que dispone siempre un espacio. En la esencia de estas cosas como lugares está la relación de lugar y espacio, pero está también la referencia del espacio al hombre que reside junto al lugar. Por esto, vamos a intentar ahora aclarar la esencia de estas cosas que llamamos construcciones, considerando brevemente lo que sigue. Primero, ¿en qué referencia están lugar y espacio? Y luego, ¿cuál es la relación entre hombre y espacio? El puente es un lugar. Como tal cosa, otorga un espacio en el que están admitidos tierra y cielo, los divinos y los mortales.
El espacio otorgado por el puente, al que el puente ha hecho sitio, contiene distintos parajes, más cercanos o más lejanos del puente. Pero estos parajes se dejan estimar ahora como meros sitios entre los cuales hay una distancia medible. Una distancia, en griego, stadium, es siempre algo a lo que se ha dispuesto, se ha hecho espacio, y esto por menos emplazamientos. Y esto por meros emplazamientos. Aquello que los sitios han dispuesto en un espacio de un determinado tipo es, en tanto que distancia, lo que la misma palabra stadium nos dice de latín, un spatium, un espacio intermedio. De este modo, cercanía y lejanía entre hombres y cosas pueden convertirse en meros alejamientos, en distancias del espacio intermedio. En un espacio que está representado solo como spatium, el puente aparece ahora como un mero algo que está en un emplazamiento, el cual siempre puede estar ocupado por algo distinto o reemplazado por una marca. No solo eso, desde el espacio como espacio intermedio se pueden sacar las simples extensiones según altura, anchura y profundidad. Esto, abstraído así, en latín abstractum, lo representaremos como la pura posibilidad de las tres dimensiones. Pero lo que esta pluralidad dispone no se determina ya por distancias, no es ya ningún spatium, sino solo extensión. El espacio como extensión puede ser objeto de otra abstracción, a saber, puede ser abstraído a relaciones analítico-algebraicas. Lo que éstas disponen es la posibilidad de la construcción puramente matemática de pluralidades con todas las dimensiones que se quieran. A esto que las matemáticas han dispuesto, podemos llamarlo el espacio. Pero el espacio en este sentido no contiene espacios ni parajes. En él no encontramos nunca lugares, es decir, cosas del tipo de un puente. Ocurre más bien lo contrario. En los espacios que han sido dispuestos por los lugares está siempre el espacio como espacio intermedio y en este, a su vez, el espacio como pura extensión. Spatium y extensio dan siempre la posibilidad de espaciar cosas y de medir de un cabo al otro estas cosas según distancias, según trechos, según direcciones y de calcular estas medidas. Sin embargo, en ningún caso estos números medida y sus dimensiones, por el solo hecho de que se puedan aplicar de un modo general a todo lo extenso, son ya el fundamento de la esencia de los espacios y lugares que son medibles con la ayuda de las matemáticas. ¿Hasta qué punto la física moderna ha sido obligada por la cosa misma a representar el medio espacial del espacio cósmico como unidad de campo que está determinada por el cuerpo como centro dinámico? Es algo que no puede ser dilucidado aquí. Los espacios que nosotros estamos atravesando todos los días están dispuestos por lugares. La esencia de estos tiene su fundamento en cosas del tipo de las construcciones. Si prestamos atención a estas referencias entre lugares y espacios, entre espacios y espacio, obtendremos un punto de apoyo para considerar la relación entre hombre y espacio. Cuando se habla de un hombre y espacio, oímos esto como si el hombre estuviera en un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no es ni un objeto exterior ni una vivencia interior. No existen los hombres y además espacio. Porque cuando digo un hombre y pienso con esta palabra en aquel que es al modo humano, es decir, que habita, entonces con la palabra un hombre ya estoy nombrando la residencia en la cuaternidad, junto a las cosas. Incluso cuando tenemos que ver con cosas que no están en la cercanía, que puede alcanzar la mano, residimos junto a estas cosas mismas. No representamos las cosas lejanas meramente, como se enseña en nuestro interior, de tal modo que, como sustitución de estas cosas lejanas, en nuestro interior y en la cabeza, solo pasan representaciones de ellas. Si ahora nosotros, todos nosotros, desde aquí pensamos el viejo puente de Heidelberg, el dirigir nuestro pensamiento a aquel lugar no es ninguna mera vivencia que se dé en las personas presentes aquí. Lo que ocurre más bien es que a la esencia de nuestro pensar en el mencionado puente pertenece el hecho de que este pensar aguante en sí
la lejanía con respecto a este lugar. Desde aquí estamos junto a aquel puente de allí y no, como si dijéramos, junto a un contenido de representación que se encuentra en nuestra conciencia. Incluso puede que desde aquí estemos más cerca de aquel puente y de aquello que él dispone que aquellos que lo usan todos los días como algo indiferente para pasar el río. Los espacios, y con ellos el espacio, están ya siempre dispuestos para la residencia de los mortales. Los espacios se abren por el hecho de que se los deja entrar en el habitar de los hombres. Los mortales son, esto quiere decir, habitando, aguantan espacios sobre el fundamento de su residencia junto a cosas y lugares. Y solo porque los mortales, conforme a su esencia, aguantan espacios, pueden atravesar espacios. Sin embargo, al andar, no abandonamos aquel estar del aguantar. Más bien estamos yendo por espacios de un modo tal que, al hacerlo, ya los aguantamos residiendo siempre junto a lugares y cosas cercanas y lejanas. Cuando me dirijo a la salida de la sala, estoy ya en otra salida y no podría ir allí si yo no fuera de tal forma que ya estuviera allí. Yo nunca estoy solamente aquí como este cuerpo encapsulado, sino que estoy, es decir, aguantando ya el espacio y solo así puedo atravesarlo. Cuando incluso los mortales entran en sí mismos, no abandonan la pertenencia a la cuaternidad. Cuando hablamos, como se dice, meditamos sobre nosotros mismos. Vamos hacia nosotros volviendo las cosas sin abandonar la residencia junto a las cosas. Incluso la pérdida de relación con las cosas que aparecen en estados depresivos no sería posible en absoluto si este estado no siguiera siendo lo que él es como estado humano, es decir, una residencia junto a las cosas. Solo si esta residencia ya determina al ser del hombre, pueden las cosas, junto a las cuales estamos, llegar a no decirnos nada, a no importarnos ya nada. La relación del hombre con los lugares y, a través de los lugares, con espacios, descansa en el habitar. El modo de habérselas del hombre y espacio no es otra cosa que el habitar pensado de un modo esencial. Cuando reflexionamos, del modo como hemos intentado hacerlo, sobre la relación entre lugar y espacio, pero también sobre el modo de habérselas de hombre y espacio, se hace una luz sobre la esencia de las cosas que son lugares y que nosotros llamamos construcciones. El puente es una cosa de este tipo. El lugar deja entrar la simplicidad de tierra y cielo, de divinos y de mortales a un paraje, instalando el paraje en espacios. El lugar dispone la cuaternidad en un doble sentido. El lugar admite a la cuaternidad e instala a la cuaternidad. Ambos, es decir, disponer como admitir y disponer como instalar, se pertenecen el uno al otro. Como tal doble disponer, el lugar es un cobijo de la cuaternidad, o como dice la misma palabra, un huis, una casa. Las cosas del tipo de estos lugares dan una casa a la residencia del hombre. Las cosas de este tipo son viviendas, pero no moradas en el sentido estricto. El producir tales cosas es el construir. Su esencia descansa en que esto corresponde al tipo de estas cosas. Son lugares que otorgan espacios. Por esto, el construir, porque instala lugares, es un instituir y ensamblar de espacios. Como el construir produce lugares, con la inserción de sus espacios, el espacio como spatium y como extensio llega necesariamente también al ensamblaje cósico de las construcciones. Ahora bien, el construir no configura nunca el espacio, ni de un modo inmediato ni de un modo mediato. Sin embargo, el construir, al producir las cosas como lugares, está más cerca de la esencia de los espacios y del provenir esencial del espacio que toda la geometría y las matemáticas. Este construir erige lugares que disponen un paraje a la cuaternidad. De la simplicidad de la tierra y cielo, los divinos y los mortales se pertenecen mutuamente. El construir recibe la indicación para su erigir lugares. Desde la cuaternidad, el construir se hace cargo de las medidas para toda medición transversal de los espacios
y para toda medición de aquellos espacios que están individualmente dispuestos por los lugares instituidos. Las construcciones mantienen, custodian a la cuaternidad. Son cosas que, a su modo, cuidan, velan por la cuaternidad. La cuaternidad. Cuidar la cuaternidad, salvar la tierra, recibir el cielo, estar a la espera de los divinos, guiar a los mortales. Este cuádruple cuidar es la esencia simple del habitar. De este modo, las auténticas construcciones marcan el habitar llevándolo a su esencia y brindan una casa a esta esencia. Este construir que acabamos de caracterizar es un dejar habitar distinto de los demás. Si es esto de hecho, entonces el construir ha correspondido ya a la exhortación de la cuaternidad. Sobre esta correspondencia se basa todo planificar, el cual, por su parte, brinda a los proyectos las zonas adecuadas para sus líneas directrices. Desde el momento en que intentamos pensar, desde el dejar habitar, la esencia del construir que erige, experimentamos de un modo más claro dónde descansar aquel producir como una actividad cuyos rendimientos tienen por consecuencia un resultado, la construcción terminada. Se puede representar el producir de la siguiente manera. Uno aprende algo concreto y, no obstante, no acierta nunca con su esencia, que es algo traído que se pone delante. En efecto, el construir trae la cuaternidad llevándola a una cosa, el puente, y pone la cosa delante como un lugar llevándolo a lo ya existente, que ahora y no antes está dispuesto por este lugar. Producir se dice en griego teku. A la raíz tek de este verbo pertenece la palabra tekne, técnica. Este concepto, para los griegos, no significa ni arte ni oficio manual, sino dejar que algo, como esto o aquello, de un modo o de otro, aparezca en lo presente. Los griegos piensan la tekné, el producir, como un dejar aparecer. La tekné, que hay que pensar así, se oculta desde hace mucho tiempo en la tecnología de la arquitectura. Últimamente se oculta aún y de un modo más decisivo en la tecnología de los motores. Pero la esencia del producir que construye no se puede pensar de un modo suficiente a partir del arte de construir, ni de la ingeniería, ni de una mera copulación de ambas. El producir que construye tampoco estaría determinado de un modo adecuado si quisiéramos pensarlo en el sentido de la tekné griega originaria, solo como un dejar aparecer, que trae algo producido como algo presente en lo ya está presente. La esencia del construir es el dejar habitar. La consumación de la esencia del construir es el erigir lugares por medio del ensamblamiento de sus espacios. Solo si somos capaces de habitar podemos construir. Pensemos por un momento en una casa de campo en la Selva Negra, que un habitar todavía rural construyó hace siglos. Aquí a la casa la ha erigido el ejercicio reiterado de la capacidad de dejar que tierra y cielo, divinos y mortales, entren simplemente en las cosas. Ha emplazado la casa en la ladera de la montaña que está a resguardo del viento, entre las praderas, en la cercanía de la fuente. Le ha dejado el tejado de tejas de gran alero, el cual, con la inclinación adecuada, sostiene el peso de la nieve y, llegando hasta muy abajo, protege las habitaciones contra las tormentas de las largas noches de invierno. No ha olvidado el rincón para la imagen de nuestro Señor detrás de la mesa comunitaria. Ha dispuesto en la habitación los lugares sagrados para el nacimiento y para el árbol de la muerte, que así es como se llama allí el ataúd. Y de este modo, bajo el tejado, a las distintas edades de la vida, les ha marcado de antemano la huella de su paso por el tiempo. A la casa de campo la ha construido un oficio que surgió él mismo del habitar. Un oficio que necesita, además, sus instrumentos y sus andamios como cosas. Solo si somos capaces de habitar, podemos construir. La indicación de la casa de campo de la Selva Negra no quiere decir en modo alguno que deberíamos y podríamos volver a la construcción de estas casas. Significa que ésta, con un habitar que ha sido,
hace ver cómo este habitar fue capaz de construir. Pero el habitar es el rasgo fundamental del ser según el cual son los mortales. Tal vez este intento de meditar en pos del habitar y el construir puede arrojar un poco más de luz sobre el hecho de que el construir pertenece al habitar y sobre todo sobre el modo en que el construir recibe su esencia del habitar. Se habría ganado bastante si habitar y construir entraran en lo que es digno de ser preguntado y de este modo quedaran como algo que es digno de ser pensado. Sin embargo, el hecho de que el pensar mismo pertenezca al habitar, en el mismo sentido que el construir, pero de otra manera, es algo de lo que puede dar testimonio el sendero del pensar intentado aquí. Construir y pensar, cada uno a su manera, son siempre ineludibles para el habitar, pero al mismo tiempo serán suficientes para el habitar mientras cada uno lleve lo suyo por separado en lugar de escucharse el uno al otro. Serán capaces de esto si ambos, construir y pensar, pertenecen al habitar, permanecen en sus propios límites y saben que en tanto el uno como el otro vienen del taller de una larga experiencia y de un incesante ejercicio. Intentamos meditar buscando la esencia del habitar. El siguiente paso será la pregunta: ¿qué pasa con el habitar en ese tiempo nuestro que tanto da para pensar? Se habla en todas partes. Se habla por todas partes y con razón de la carencia de viviendas. No solo se habla, se ponen los medios para remediarla. Se intenta evitar esta penuria haciendo viviendas, fomentando la construcción de viviendas, planificando toda la industria y el negocio de la construcción. Pero, por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la carencia de viviendas, la auténtica penuria del habitar no consiste en primer lugar en la falta de viviendas. La auténtica penuria de viviendas es más antigua que las guerras mundiales y las destrucciones. Más antigua aún que el crecimiento demográfico sobre la tierra y que la situación de los obreros en la industria. La auténtica penuria del habitar reside en el hecho de que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar. ¿Qué pasaría si la falta de suelo natal del hombre consistiera en que el hombre no considera aún la propia penuria del morar como una penuria? Sin embargo, en el momento en que el hombre considera la falta de suelo natal, ya no hay más miseria. La falta de una patria es, pensándolo bien y teniéndolo bien en cuenta, la única exhortación que llama a los mortales al habitar. Pero, ¿de qué otro modo pueden los mortales corresponder a esta exhortación si no es intentando por su parte, desde ellos mismos, llevar el habitar a la plenitud de su esencia? Llevarán a cabo esto cuando construyan desde el habitar y piensen para el habitar. Fin.